Sodoma y Gomorra eran dos ciudades vecinas en la época del patriarca Abraham, y su historia está narrada en el libro del Génesis. Según la Biblia, estas ciudades fueron destruidas por un castigo divino debido a la gravedad de sus pecados. Esto plantea preguntas sobre qué pecados cometieron estas ciudades, cuál es su historia y por qué el término sodomita se usa para referirse a hombres homosexuales. En este video responderemos a todas estas preguntas. Acompáñanos en este interesante recorrido por las Escrituras para descubrir la verdadera historia de Sodoma y Gomorra. Antes de comenzar, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de nuestros nuevos videos. Comencemos. El terremoto de Ancash de 1970, conocido localmente como el terremoto del 70, ocurrió el domingo 31 de mayo de 1970, alrededor de las 3:23 p.m. hora local. Este sismo alcanzó una magnitud de 7.9 en la escala de magnitud de momento y tuvo una intensidad de grado 9 en la escala de Mercalli. Fue ampliamente sentido en toda la costa y sierra del departamento de Ancash y en regiones limítrofes del sur y norte del Perú. La fuerza del terremoto, de 7,9 grados en la escala sismológica de entonces y cuyo epicentro fue a 44 kilómetros al suroeste del puerto de Chimbote, hizo salir despavoridas a millones de personas quienes sentían que el sismo aumentaba de intensidad conforme pasaban los segundos. Escenas de pánico se sucedieron, entonces otros permanecían en sus hogares, y las mujeres clamaban en medio de la señora Placatuira. Cuando finalmente cesó el movimiento, la población regresó a sus casas, sin imaginar que la magnitud de la tragedia había golpeado trágicamente al callejón de Huaylas, siendo la ciudad de Yungay la más afectada. A Yungay no solo lo remeció el terremoto, la tragedia más feroz se presentó 10 min después la ladera oriental del Nevado. Huascarán se desprendió, desatando un aluvión que se dirigió hacia la ciudad de Yungay, destruyendo todo a su paso. La ciudad quedó sepultada con tan solo las 4 palmeras de la plaza de armas como mudos testigos de la catástrofe, convirtiéndose en un gran cementerio, dejando aproximadamente 2.000 muertos bajo los escombros y solo 300 personas lograron sobrevivir. Y durante los primeros días, los aviones no podían aterrizar para brindar ayuda debido a la densa nube de polvo y tierra que cubría todo. Según el testimonio de algunos contemporáneos, se dice que la ciudad de Yungay se caracterizó por ser un lugar donde abundaba el pecado. En cierta ocasión, tuve la oportunidad de conversar con una persona que vive en un lugar llamado Caranca, que está cerca de Yungay. Aquella persona fue testigo del terremoto del año 70 y me contó que en Yungay había mucha idolatría. Era una ciudad próspera. Las personas se jactaban mucho de la hermosura de su ciudad. También me contó que 3 misioneros fueron mártires en aquella ciudad. Esto último no sé si sea verdad, solo Dios lo sabe. Pero todo esto nos lleva a pensar que la ciudad de Yungay sufrió el juicio de parte de Dios. Y esto nos recuerda a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra es el nombre de 2 ciudades vecinas de la época del patriarca Abraham, cuya historia es relatada en el libro del Génesis. No se sabe quién fundó estas 2 ciudades, pero se cree que fueron fundadas por los cananeos o los amorreos. Según el relato bíblico, estas ciudades fueron calcinadas como castigo divino por la gravedad de sus pecados. Hoy en día este es uno de los pasajes más polémicos de la Biblia. La historia de Sodoma y Gomorra suele ser usada para prevenir sobre los castigos que acarrea el pecado y la desobediencia a la ley de Dios. El pasaje del Génesis muestra a Dios como un juez implacable. De la historia de Sodoma y Gomorra proviene la expresión sodomita, que originalmente refiere al gentilicio de los habitantes de Sodoma. Sin embargo,
el término sodomita se ha utilizado popularmente para referir a los homosexuales varones. El término también ha sido utilizado para referir a las personas que practican actos de perversión. El uso depende del contexto ideológico y la interpretación, pero en cualquiera de los casos se funda en el pasaje cuya historia resumimos a continuación. Sodoma y Gomorra eran parte de las 5 ciudades que estaban en el valle fértil del Jordán. La región era de extraordinaria belleza y fertilidad. Su apariencia entonces era tan atractiva que se comparaba con el huerto de Jehová y la tierra de Egipto. Esta belleza y abundancia tal vez fue la causante para que Lot, al momento de separarse de su tío Abraham, escogiera la llanura de Jordán, en donde estaba Sodoma, la ciudad en la cual llegó a habitar. Leamos Génesis capítulo 13, versículo 10 en adelante, y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Queridos míos, Abraham no estaba echando a Lot fuera de la tierra prometida en los versículos anteriores. Simplemente le dijo que escogiera irse más al norte o más al sur. Pero los ojos de Lot se fueron en otra dirección. Al final escogió irse a una tierra similar a la de Egipto. La tierra prometida se encuentra entre montañas y valles que son bañados por la lluvia del cielo y no por un río. Pero hacia el este, saliendo ya de Canaán, se encuentra el valle del Jordán, bañado por el río del mismo nombre, el cual es una fuente perenne de agua similar a Egipto, que está bañado por el río Nilo. En Deuteronomio se explica la diferencia entre Egipto y la tierra prometida. Leamos Deuteronomio capítulo 11, versículo 10 hasta el 12, la tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. A Lot le gustó el estilo de vida de Egipto, donde se tenía acceso al agua del río en todo momento, sin importar lo que uno hiciera, en contraste a depender de la lluvia del cielo, la cual Dios envía si uno vive en obediencia. Lot podía haberse quedado en la tierra prometida, pero no lo hizo. Prefirió un estilo de vida similar al de Egipto. Él prefirió las riquezas materiales a las espirituales. Prefirió la seguridad que le daba el río en lugar de depender de Dios. Prefirió la vida fácil. No le importó que en esa región había mucha maldad. Como vemos, él se fue acercando poco a poco a Sodoma hasta establecerse allí. La elección de Lot le salió muy cara. Él va a encontrarse con muchos riesgos y problemas como consecuencia de elegir la herencia material sobre la espiritual. Primero fue secuestrado. Luego, como veremos, la ciudad donde habitaba será destruida. Su mujer morirá y sus hijas se desviarán. Al final, aquel que buscó este mundo lo perdió, pero esto lo dejaremos para el final del video. Ahora bien, a pesar de la belleza y la abundancia de buenas cosas en estas ciudades, Sodoma y Gomorra también tenían fama por su maldad. En vez de vivir de acuerdo con las destrucciones de Dios, los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera.
En Génesis capítulo 18, versículo 20, entonces Jehová le por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Ante esto, muchos nos preguntamos en qué consistía el pecado de Sodoma y Gomorra. Bueno, las Sagradas Escrituras tienen la respuesta para esto. El pecado principal asociado a Sodoma y Gomorra es la homosexualidad y la violencia sexual. A medida que la humanidad se desvió, los hombres y mujeres empezaron a intercambiar el uso que Dios había dado al sexo y lo llenaron de pasiones viles y vergonzosas. Pablo hizo una lista de conductas pecaminosas que los seres humanos empezaron a practicar cuando se alejaron de Dios. En Romanos capítulo 1, versículos 26 y 27, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. De la misma forma, al mencionar la inmoralidad sexual de Sodoma y Gomorra, Judas en su carta como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Otra versión de este pasaje de Judas dice de la siguiente: y Sodoma y Gomorra, junto con las ciudades limítrofes, entregadas como ellas a la lujuria y a la homosexualidad, sufrieron el castigo de un fuego perpetuo. Estimado oyente, lo que Judas llamó vicios contra naturaleza, en nuestra época moderna con frecuencia, son llamados caminos de vida alternativos. Y el término suena tan inocente en nuestra cultura, pero denota un comportamiento sexual que no es natural y es ofensivo contra Dios. Cuando leemos Génesis capítulo 19 versículos 5 hasta el 8, es muy fácil ver lo que tanto Pablo como Judas tenían en mente. La sociedad de Sodoma estaba inmersa en una inmoralidad sexual rampante, incluyendo actos homosexuales y violaciones agresivas. Ahora bien, aparte del homosexualismo en Sodoma, se practicaron otros pecados que son muy graves. Número 1, eran ociosos por la abundancia de riqueza, pero no ayudaban al necesitado. Más bien eran arrogantes y orgullosos. Leamos Ezequiel capítulo 16, versículos 49 y 50. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Número 2. Cometían adulterio. Vivían en mentira y defendían al malhechor. En Jeremías capítulo 23, versículo 14, dice: y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Número 3. Publicaban su pecado sin avergonzarse de ello. Leamos Isaías capítulo 3 versículos 8-9. Pues arruinada está Jerusalén, y Judá ha caído porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Estimado oyente, los residentes de Sodoma se habían vuelto tan perversos cuando Abraham intercedió a Dios por aquella ciudad, ni siquiera se pudo encontrar a 10 justos entre ellos, como podemos leer en los versículos 28 al 32 del capítulo 18 de Génesis. Abraham
fue rebajando la cifra desde 50 justos sucesivamente a 45 cula 43 nel 20 y finalmente 10. Y aquí surge la pregunta, ¿por qué Abraham no continuó preguntando por debajo de 10? ¿Es posible que no se haya atrevido? Quizás le asaltó la duda de si Lot no estaría en realidad perdido, y eso le preocupó tanto que decidió no continuar preguntando. Seguramente, si hubiese insistido hasta el punto de preguntar si Dios habría destruido la ciudad en el caso de que hubiese en ella solamente un justo, Dios le habría respondido, si hubiese en la ciudad un justo, le quitaré fuera de la ciudad, porque yo no destruiré a un justo junto con esa ciudad. ¿Y cómo sabemos que Dios habría respondido así? Porque así, efectivamente, sucedió. Ante las dudas de Abraham, resulta que había un justo en la ciudad, y Dios le conocía. Era Lot. El apóstol Pedro, en su segunda carta, escribió que Lot afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Por esta razón, 2 ángeles fueron con destino a Sodoma para salvar al justo Lot. En Génesis capítulo 19 llegaron, pues, los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo. Y ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa. Y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Queridos míos, vemos que cuando llegaron los ángeles a Sodoma, Lot estaba sentado en la puerta de la ciudad. Los que así lo hacían desempeñaban el cargo público de jueces. Esto nos aclara que Lot no solo residía en esa comunidad, sino que además, al entrar en la carrera judicial, se había integrado en la vida pública y política. Nos llama también la atención la actitud hospitalaria del Lot al ofrecer alojamiento en su casa a los viajeros. Era normal que necesitasen lavar sus pies al haber recorrido aquel camino polvoriento desde las llanuras de Mamre hasta Sodoma con un calzado abierto como las sandalias propio de aquella época. Por ello, además del alivio que implicaba ese gesto, era una forma de expresar y ofrecer hospitalidad a los visitantes. Al principio los viajeros, para no causar incomodidades, se mostraron reacios a aceptar la invitación y sugirieron pasar la noche en las calles o en la plaza. Pero Lot, consciente del peligro que habrían corrido a causa del ambiente que se vivía en la ciudad, les rogó insistentemente que pernoctasen en su casa. Nosotros, que conocemos las circunstancias que se dan en nuestras grandes ciudades, especialmente por la noche, con una creciente delincuencia y violencia, somos cada vez más sensibles a la inseguridad ciudadana. Continuemos con el relato bíblico, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot, y le ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? ¡Sácalos, para que los conozcamos! Entonces Lot salió a ellos a la puerta, y cerró la puerta tras sí. Y os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera, y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita allá. Y añadieron, ¿vino este extraño para habitar entre nosotros? Y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Estos ciudadanos de Sodoma claramente vinieron a abusar de una manera homosexual y a violar a aquellos 2 visitantes.
Es una demostración asombrosa de la depravación de estos hombres. Vemos que Lot les dijo: «Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad». Este fue un argumento difícil para Lot. Él y los hombres de Sodoma tenían estándares completamente diferentes para decidir lo que era malvado y que no lo era. Los hombres de Sodoma pensaron en buscar placer y no les importó que Lot pensara que esto era algo perverso. Ahora bien, pero nos asombramos tanto de que Lot estaba dispuesto en dar a sus hijas a los hombres, como los deseos pecaminosos de estos hombres. La oferta es horrible y no puede ser justificada. Los hombres de Sodoma dieron una impactante demostración de depravación. Pero estamos igualmente impactados por la buena voluntad de Lot de ofrecer a sus hijas a la turba, ya que estamos ante el deseo pecaminoso de dicha turba. Podemos entender un poquito más esta terrible descripción cuando consideramos la posición baja de las mujeres en el mundo precristiano y la posición tan alta de los huéspedes. Se dio por sentado que los huéspedes debían ser protegidos más que la propia familia. Ahora bien, notemos las siguientes: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Los agresores se burlaron de la influencia política que Lot parecía tener en la ciudad. Le atacaron y le hubieran destruido a él y a su familia si los ángeles no hubiesen intervenido con sus poderes sobrenaturales, cegando a aquella turba incontrolable. Obviamente, el trabajo de herir a los hombres con ceguera fue sobrenatural. Ahora, la multitud tenía una ceguera física que coincidía con su ceguera espiritual. Continuemos con el relato bíblico. Dijeron los varones: «¿Tienes aquí alguno más, yernos? Y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo». Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les: «Levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad». Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. En efecto, Lot se encontraba en una situación límite como residente en aquella ciudad. Por varios años se había acostumbrado a tolerar lo que él mismo calificó como perversidad. Había visto crecer y desarrollarse a sus hijas, que se casarían con jóvenes adaptados a aquel ambiente. Por ese motivo, cuando les habló a sus futuros yernos para advertirles que debían también huir con él, se burlaron. Lot había vivido tanto tiempo como uno de ellos sin que se notase ninguna diferencia, que tomaron su grave advertencia como una broma. Está claro que Lot, habiendo escogido aquel lugar para vivir, se encontraba apartado de la voluntad de Dios para su vida, y era también evidente que no había dado testimonio de su fe ni defendido sus propios valores. Esa situación es similar a la actual de muchos llamados cristianos, que pasan su vida comprometiendo sus valores cristianos en una adaptación a los valores de otras personas que no tienen un conocimiento de Dios ni una relación personal con Él. De esta manera, en vez de acercar a la gente al cristianismo, la alejan. Continuemos con el relato bíblico y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot: «Levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad». Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Podemos decir que Lot, a pesar de todo, pertenecía a Dios, aunque si nosotros tuviésemos únicamente el relato del Génesis, no estaríamos muy seguros de ello. Pero como el apóstol Pedro en su segunda carta le llamó justo, creemos que realmente era salvo. Había llegado a ser considerado justo por Dios por su fe, habiendo seguido a Abraham, identificándose con él
cuando ambos habían ofrecido a Dios su adoración y sus sacrificios. Por eso Dios ofreció a Lot su misericordia, y él, creyendo en la palabra de Dios, se dispuso a salir de la ciudad. Pero su situación personal y familiar era difícil. Observemos que estaba indeciso y titubeó hasta el extremo que los ángeles tuvieron que forzarle a salir a él y a su familia de la ciudad, incluso cuando ya se encontraban fuera. Y los ángeles le pidieron que huya y no mire atrás, y también que no se detuviese en el valle y escapase al monte. Lot se sintió incapaz de hacerlo y pidió ir a una pequeña ciudad. Parece imposible que aquella pequeña ciudad, próxima a Sodoma y Gomorra, hubiese escapado a la influencia negativa de estos grandes centros, por lo que su situación de depravación moral sería idéntica. Así que la solución propuesta por Lot no era realmente ideal, pero de todos modos le fue concedida y pudo dirigirse a la pequeña ciudad de Zoar. Pero sus esfuerzos por no cumplir las instrucciones divinas y seguir su propio plan nos indican que aunque sí salió de Sodoma, su integridad espiritual había quedado afectada y tendría que afrontar más problemas en el futuro. Continuemos el relato bíblico. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Como el ángel dijo, el juicio no vendría sobre Sodoma y Gomorra hasta que Lot y su familia estuvieran seguros en Zohar. De lo contrario, se violaría la promesa de Dios hecha a Abraham, por lo menos en principio. Ahora bien, cuando Lot y su familia estuvieron seguros, Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego. Estas ciudades fueron juzgadas completa y severamente, pero solo después de que Dios confirmó su gran maldad y les dio un testimonio justo mediante Lot. Hoy en día muchas personas creen que estas ciudades están debajo del Mar Muerto y su destrucción total es un testimonio del juicio de Dios y de su gracia que libró a los justos. Como ya mencionamos anteriormente, antes de esta destrucción, el área alrededor de Sodoma era increíblemente hermosa y productiva, como el huerto de Jehová. Aún así, este enorme privilegio no volvió sus corazones hacia Dios. Esta hermosura también nos recuerda a la ciudad de Yungay, quien antes del terremoto del 70 era muy hermosa. Ahora bien, también la gente de Sodoma y Gomorra vieron más del poder, de la gracia y de la misericordia de Dios que cualquier otra región. Ellos habían sido librados de la destrucción por la obra de Dios a través de Abraham. Ellos oyeron el testimonio de Melquisedec y vieron el ejemplo de Melquisedec y Abraham. Ellos fueron grandemente bendecidos y tuvieron una gran evidencia del cuidado de Dios hacia ellos. Sin embargo, lo rechazaron todo. Vemos también que la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. ¿Por qué la mujer de Lot se detuvo y miró atrás en dirección a la ciudad? Creo que la respuesta es doble. En primer lugar, pienso que ella no quería salir de Sodoma porque la amaba. Por supuesto, amaba también a Lot, pero había cosas allí que ella valoraba mucho y se sentía muy ligada a ellas. Su cuerpo había salido, pero su corazón quedaba allí. Esa actitud constituye una lección para nosotros mismos. ¿Es posible tener un corazón dividido? Hay cristianos que profesan tener una relación con Dios, pero al mismo tiempo son conscientes de que hay factores que les apartan o impiden alcanzar una vida de comunicación con Dios y, en consecuencia, una experiencia humana plena y significativa. Esos factores
que pueden ser amistades, hábitos o apego a ciertas cosas materiales, van anulando nuestra fe y testimonio cristiano. La Biblia nos muestra que sin fe, sin esa comunión y sin obediencia a la palabra de Dios, nuestra vida espiritual se apaga. Un corazón dividido, pues, conduce a la desobediencia. En segundo lugar, otro motivo por el que la mujer de Lot miró atrás fue que ella no creyó en Dios y no tomó en serio las instrucciones que Dios había dado. No debían detenerse ni mirar atrás. Lot creyó en Dios y obedeció, su mujer no, y allí quedó, pereciendo con todas aquellas cosas de las que no pudo desprenderse. Continuemos con el relato bíblico. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Al amanecer, el patriarca pudo comprobar el cumplimiento de lo que Dios le había revelado al presenciar la destrucción de las ciudades. A la hora de elegir, Abraham había escogido bien. Había optado por creer en Dios, y su fe le había llevado a amar la voluntad y los planes divinos. Por lo tanto, no se sentía ligado a aquel mundo que se estaba destruyendo por su maldad, por su violencia, por sus injusticias, por su desprecio a la dignidad humana con que Dios dotó a sus criaturas, y por haber colmado la tolerancia de Dios. Seguramente habrá recordado también que Dios protegería a su sobrino Lot, ya que él había prometido que salvaría a los justos del castigo. Viene bien recordar aquí la recomendación del apóstol Juan en su primera carta, el capítulo 2, versículo 15, «No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo». Los últimos versículos 30 al 38 del capítulo 19 de Génesis nos relatan que Lot no se encontró cómodo en Zohar y tuvo miedo. Seguramente la situación allí era muy similar a la de Sodoma, y se refugió en las montañas con sus hijas, las cuales emborracharon a Lot y se acostaron con él, y producto de esto salió los moabitas y los amonitas, que fueron enemigos permanentes de Israel, es decir, adversarios de la descendencia de Abraham. Estimado oyente, si queremos escapar de la condenación eterna, debemos huir de la seducción de este mundo. Muchas personas son como Lot, dejándose seducir por lo que el mundo les ofrece. Aún conociendo la maldad que rodea al mundo, acceden a participar en sus malas obras en lugar de apartarse de ellas. La Biblia nos enseña que debemos huir de las obras de las tinieblas y reprenderlas. Las decisiones de Lot fueron la causa de su ruina. Perdió todo lo que tenía, sus bienes materiales, su mujer, y terminó participando inconscientemente en un acto de indecencia sexual con sus hijas, dando a luz a 2 hijos que en el futuro se convertirían en enemigos de Israel. Muchas personas no logran ver lo que el pecado puede producirles en sus vidas, pero lo cierto es que todo aquel que practique el pecado terminará mal tarde o temprano. Lot fue librado por Dios, pero pagó caro las consecuencias de sus malas decisiones. Dios en su infinita misericordia puede perdonarnos de nuestros pecados, pero muchas veces no nos librará de las consecuencias de ellas. Lo mejor es huir de este mundo pecador. Querido amigo, no esperemos a perder todo lo que tenemos y vernos arruinados por el pecado. Escapemos a tiempo de sus terribles consecuencias y de la condenación eterna. Y así llegamos al final de este video, y sin más que decir, ahora me despido y conmigo será hasta un próximo video.